La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica y su manejo sigue evolucionando rápidamente. Las guías europeas de 2024 destacan la importancia del médico clínico en la identificación, seguimiento y derivación de pacientes candidatos a terapias avanzadas como la ablación. ¿En qué punto clave debe fijarse el médico clínico? ¿Qué novedades han introducido las guías en relación con la ablación? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Jesús Nicolás en la realización y nos acompaña la moderadora Cristina Lozano, electrofisióloga del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Hola, Cristina. Hola, Gemma, encantada de estar aquí con vosotros. Cristina, la fibrilación auricular supone un gran reto asistencial. Su prevalencia aumenta con la edad y el abordaje implica tanto la prevención de complicaciones como el control sintomático y el acceso a técnicas de ablación. El médico clínico tiene aquí un rol crucial, ¿no?, en reconocer a tiempo los perfiles de pacientes que más se benefician de estas estrategias. Así es, Gemma, y en este episodio vamos a revisar qué dicen las guías europeas 2024 sobre el papel del médico clínico en la toma de decisiones y la derivación de pacientes a ablación y cómo este enfoque puede transformar el manejo integral de los pacientes. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Johnson & Johnson MedTech. Como siempre, nos acompañan tres expertos en el tema, en este caso la fibrilación auricular y la ablación. Concepción Alonso Martín, electrofisióloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Hola, Conchi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí. Javier Higueras, cardiólogo clínico con amplia experiencia en el manejo integral de la fibrilación auricular del Hospital Clínico de Madrid. Encantadas de tenerte aquí con nosotras. Encantado, muchas gracias por la invitación. Y Daniel Rodríguez Muñoz, electrofisiólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Las guías europeas de 2024 hacen hincapié en que la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva y que la detección temprana es fundamental. De hecho, una de las principales novedades es el énfasis tan importante que ponen en la detección precoz de fibrilación auricular subclínica gracias a dispositivos portátiles y tecnologías digitales. Dani, ¿cómo puede el médico clínico incorporar estas herramientas en la práctica diaria? Sí, yo creo que es muy buena pregunta porque efectivamente es un aspecto en el que incidimos una y otra vez, ¿no? La detección precoz y cómo influye luego en la evolución posterior de la fibrilación auricular. Yo creo que la cantidad de pacientes o potenciales pacientes que a día de hoy tienen la posibilidad de hacerse un registro, sea por fotopletismografía o sea incluso de darse un electro a través de relojes o dispositivos compatibles con el móvil, va en aumento. Son dispositivos que ya son relativamente asequibles, incluso baratos en algunos casos, y creo que integrar eso como parte de lo que consideramos un registro aceptable y que sea el punto de entrada del paciente en el proceso puede tener sentido. Conozco algunas experiencias, pero pequeñas, en las que se intenta hacer de una forma estructurada o se intenta promover más allá del interés particular de cada paciente o de cada persona por monitorizarse. Pero yo creo que de momento, hasta donde yo sé, al menos son experiencias pequeñas y no a gran escala. No sé si tenéis experiencia. Yo lo que sí que veo, de grandes publicaciones no, pero sí que se ve en la clínica habitual, en la consulta, pacientes que te traen su registro por cantidad de teléfonos que son de acceso muy fácil para toda la población y que incluso les produce alarmas a los pacientes, que les hace ir. Y bueno, vamos a ver cómo podemos integrar todo eso en el día a día por la cantidad que vamos a tener, porque hay falsos positivos, pero sí que estamos viendo muchos casos de arritmias bien diagnosticadas por estos dispositivos. O sea que lo tenemos ya aquí y tenemos que saber cómo integrarlo. Lo difícil va a ser cómo gestionar, ¿no?, esta avalancha de consultas que nos pueden llegar a través de detección por dispositivos. Y, Conchi, según tu experiencia, ¿qué elementos clave deberían valorar los clínicos para decidir derivar de forma temprana a un paciente a la consulta del electrofisiólogo o al laboratorio?
Bueno, pues yo creo que las guías de práctica clínica hacen bastante énfasis en cuáles son los beneficios de la ablación. Cuando un paciente, un cardiólogo remite a un servicio de electrofisiología es porque generalmente el paciente considera que va a ser candidato a una ablación por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, la ablación desde luego se ha mostrado más eficaz que los fármacos antiarrítmicos y que la medicación habitual en mejorar, disminuir las recurrencias, en disminuir la progresión de la enfermedad y en mejorar mucho los síntomas. Por lo tanto, yo creo que si un paciente está muy sintomático y ya no se controla con la medicación, con el tratamiento antiarrítmico, en el caso de pacientes que están con el tratamiento antiarrítmico, pues es evidente que hay que derivarlo a electrofisiología para intentar hacerle una ablación. En aquellos pacientes, por ejemplo, que se ve que la fibrilación auricular va progresando de episodios paroxísticos, bien controlados, poco frecuentes, a cada vez más frecuentes o a formas persistentes incluso, ¿no? Pues entonces también porque se ve que hay una cierta progresión de la enfermedad y pues para disminuir las recurrencias. Importante yo creo también el paciente joven que debuta con una fibrilación auricular asintomática, porque ese paciente tampoco sabemos muy bien en qué momento está, pero si no tiene una cardiopatía estructural, si no tiene un daño cardiológico importante como consecuencia de la arritmia o basal, pues es importante también mandarlo a electrofisiología para intentar hacerle una ablación cuanto antes para que la enfermedad no progrese. Y también otro caso importante es los pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca que empeora también con la fibrilación auricular, ¿no? Con la arritmia. Yo creo que en estos casos sí que hay que intentar derivar a los pacientes cuanto antes a la unidad para intentar pues, hacer la ablación, que es lo más efectivo en esos casos. Sí, las guías también mencionan la importancia de la comorbilidad en la decisión terapéutica. Javier, ¿cómo debería integrarse este aspecto en la práctica diaria? O sea, ¿qué papel crees que debe tomar el clínico en esta coordinación con otras especialidades? Bueno, obviamente cardiólogo clínico o médicos que ven fibrilación auricular, pues las guías lo que nos recuerdan es que la fibrilación auricular, que es una arritmia que no tiene nada que ver un paciente con otro, un valvular con un paciente joven, como decíamos antes. Bueno, lo que nos dicen es que además del mayor factor de riesgo, que es el carnet de identidad, la edad, pues luego hay otros factores de riesgo que nos producen, que es el desencadenante, o que nos impiden controlarlo, como puede ser la obesidad, como puede ser la apnea del sueño, como puede ser consumo de alcohol, como puede ser hipertensión o diabetes mal controlada. Entonces, lo que nos dicen a los clínicos es, cuando ves una fibrilación auricular, asegúrate bien de que estas cosas están bien controladas, porque a veces solo con eso, no digo que se cure, pero sí que se controla mejor, y cuando se lo mandemos al electrofisiólogo, que sea con eso ya controlado, ¿no? Y bueno, siguiendo contigo, Javier, en relación con la educación del paciente, ¿qué mensajes básicos debería transmitir el clínico para intentar mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico si es que está con algún antiarrítmico y también para el seguimiento posterior o después de una ablación? Sí, esto es básico porque, claro, a partir de un diagnóstico de fibrilación auricular empieza una carrera de fondo de muchísimos años, a veces décadas de la vida, ¿no? Y ya no solo los fármacos antiarrítmicos, sino sobre todo los fármacos anticoagulantes, cuando están indicados, son de difícil adherencia porque al paciente también le producen cierta incomodidad, y ahora quizás con los anticoagulantes de acción directa un poco menos, pero al final problemas, ¿no? Entonces yo a los pacientes siempre les cuento 3 cosas que tienen que recordar. La primera es que la fibrilación auricular, sobre todo al principio, es una cosa episódica que a pesar de que la tratemos bien puede volver. El segundo punto es que pone el pulso más rápido de lo normal y que esos síntomas que está notando se deben a tanto de palpitaciones o disneas o dolores torácicos, incomodidad, a veces simplemente se deben fundamentalmente a esa frecuencia cardíaca elevada. Y por último, que se producen coágulos dentro del corazón y que se pueden soltar donde la mala suerte los lleve, y sobre todo la primera salida del sistema vascular es hacia el cerebro. Esos 3 puntos son muy importantes para luego poderles decir qué tratamiento le vas a poner. Uno, que si es muy, muy frecuente, muy episódico, le vas a mandar a hacer una ablación, que va a necesitar fármacos frenadores, betabloqueantes, que también producen sus molestias, y que le vas a poner un anticoagulante a veces de por vida por este motivo, ¿no?
Sí, en cuanto al manejo antitrombótico, las guías han intentado simplificar en esta ocasión al máximo la indicación de anticoagulación, han eliminado la cuestión del sexo, ¿verdad, Conchi? De la escala ahora es el CHATS-BA, ya no es el CHAT-BASC. Y bueno, a este propósito, en el Congreso Europeo hemos conocido los resultados del estudio ALONE-IF sobre interrumpir la terapia anticoagulante en pacientes sometidos a ablación con éxito. ¿Crees que esta estrategia es aplicable a nuestra práctica clínica? Bueno, esto de la eliminación del sexo en el CHATS-BASC que teníamos antes es un poco, tú has dicho, simplificar las cosas, ¿no? Pero fíjate que en las guías de práctica clínica ellos ponen que como el sexo es una molestia para manejar a los pacientes, por los cardiólogos o por los médicos, pues quitan el sexo, ¿no? Entonces yo siempre me he preguntado, bueno, pues ¿cuántas mujeres, por el hecho de ser mujer y tener otro factor de riesgo que puede ser una hipertensión fácil de controlar, o simplemente 65 años han sido anticoaguladas? Y ahora, por ejemplo, pues no deberían estarlo. Ahora no las anticoagularíamos según las guías de práctica clínica, ¿no? Y entonces lo de quitar la anticoagulación es un tema muy, muy interesante porque esto es como Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Es decir, quitarlo siempre es mucho más difícil que ponerlo, mucho más difícil. Y en este sentido a mí me ha parecido muy interesante el estudio que tú comentas, el ALONE-IF, porque realmente es como, ¿cómo te diría yo? Como hacer un espíritu crítico, ¿no?, a lo que vamos haciendo habitualmente. Es decir, realmente a los pacientes no se les puede quitar la anticoagulación, como dicen las guías, no se les puede quitar la anticoagulación, incluso aunque tú les hagas un procedimiento que sabes que va bien, que disminuye mucho la carga arrítmica y que luego los pacientes no vuelven a tener FA o tienen muy pocas crisis o muy cortas, muy baja carga. Entonces es muy interesante el resultado porque por lo menos nos enseñan, aunque bueno, se le pueden poner ciertas limitaciones al estudio, ¿no?, obviamente, pero nos enseña que la tasa de ictus o accidentes tromboembólicos en pacientes después de una ablación que llevan un año sin tener ningún episodio, que es los que figuran en el estudio, ¿no?, la tasa de ictus es muy baja. Y esto es un poco en la línea también con otros estudios que hemos conocido antes, pues el ARTESIA, el NOAC-IF, estos estudios que miraban la FA subclínica en los pacientes que llevan dispositivos implantables y que contra todo pronóstico, pues resulta que estos pacientes que nos preocupaban mucho y a los que anticoagulamos porque son pacientes mayores con un score de riesgo alto, pues la tasa de embolias también es muy, muy baja. Entonces, ¿es aplicable a nuestra situación actual? Yo creo que por supuesto, porque las cosas han cambiado mucho en todo este tiempo. Ahora tenemos un procedimiento que es la ablación, que baja mucho la carga arrítmica. Tenemos elementos para controlar si los pacientes tienen o no recurrencias. Si tú tienes un paciente que tiene un reloj inteligente, que le has hecho una ablación, que tenía muchas crisis, que ahora no tiene, que le monitorizas, ¿por qué no se le puede quitar el anticoagulante? Es una cosa que yo creo que hay que ir madurando con más estudios probablemente, pero que está sobre la mesa y se nos viene encima. A mí la verdad que me anima, bueno, una estrategia que ya estábamos empleando a lo mejor en pacientes de bajo riesgo tromboembólico o riesgo intermedio, ¿no?, un CHATS-BASC de 1, quizás suspender la anticoagulación después de una ablación exitosa. La verdad que me queda más duda con los pacientes de riesgo alto, muy alto. Hombre, si son pacientes de CHATS-BASC 3 o 4, yo no lo haría. No había una limitación en el estudio, No, en el estudio no. En el estudio no. Sí. Hay una cosa que has planteado y que yo creo que es clave en el tema, que es, decías, pacientes tratados mediante ablación auricular, ablación de fibrilación auricular con éxito. Entonces, claro, la definición de qué es con éxito, eso, criterios de inclusión del estudio, ¿no? Hace más de un año de la ablación y no se han documentado recurrencias. La primera cuestión es cómo las hemos buscado. Y la segunda cuestión es, ¿qué decían los criterios de inclusión? Creo que luego la población, no sé si era una mediana de 3 años y medio aproximadamente, desde la ablación. O sea, era una población incluso lo que llamaríamos más próximo, y a mí esa palabra no me gusta en fibrilación auricular, lo más próximo a una población curada de su FA, ¿no?, mediante la ablación, que podríamos plantearnos, ¿no? Entonces, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Abre muchas veces, seguro todos nos hemos encontrado y probablemente con mucha frecuencia, con pacientes, es decir, este paciente me da dolor y me da pena y incluso no sé si lo estoy haciendo bien manteniéndole con la anticoagulación.
pero estoy un poco atado porque lo que me dice la evidencia, lo que me dicen las guías es tan contundente que me juego mucho. No ya me juego el evento clínico en el paciente, sino incluso las implicaciones legales, ¿no? Entonces yo creo que este estudio y los que vendrán de estrategias pill in the pocket, de anticoagulación en base a recurrencias más de no sé cuánto tiempo, yo creo que espero que abran ahí una ventana interesante. Yo quería comentar, aparte de que el método que han hecho para ver las recurrencias es un método que utilizamos muchos en la consulta, que es un Holter de 24 horas o de 72 horas cada 6 meses, ¿no? Que es un estándar de la vida cotidiana. Pero tenemos elementos para hacer controles más periódicos y yo quiero aquí romper una lanza en favor de enseñar a la gente a tomarse el pulso, que eso ha sido una iniciativa también de la Sociedad Europea y de la Sociedad Española de Cardiología. Hay que enseñar a la gente a tomarse el pulso, porque hay pacientes, yo intento enseñarles a todos a tomarse el pulso. Y luego además, si ya tienen un reloj inteligente o cualquier duda, se hace un electro con el reloj y ya está. Yo creo que las cosas han cambiado mucho y que podemos tener un mucho mejor control de nuestros pacientes, pero es importantísimo que se tomen el pulso. Estás escuchando Cardio Podcast. Tras comentar con Concepción Alonso, Javier Higueras y Daniel Rodríguez el rol del cardiólogo clínico según las guías europeas de 2024, el análisis continúa ahora explorando las implicaciones prácticas de la ablación en la fibrilación auricular. Cristina. Sí, yo quería preguntarle a Dani, si nos podría contar un poco cuál es la principal novedad de las guías 2024 respecto a la indicación de ablación como estrategia de primera línea en qué grupos de pacientes, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los cambios principales de las guías de 2024. Si echamos la vista atrás hace no tanto, a mí que soy un poco viejo ya, me parece que hace no tanto, y cogemos las guías de 2010 y vemos dónde estaba la ablación, qué papel jugaba, en qué perfil de paciente y con cuántos tratamientos de primera y segunda línea fracasados previamente nos la teníamos que plantear, pues el cambio a las guías de 2024 es radical. Mi impresión es que ha sido fundamental el resultado de distintos estudios, muchos de ellos con mucha crítica metodológica, pero que progresivamente, poco a poco y todos aproximadamente en la misma línea, han ido mostrando, yo creo que 2 factores fundamentales. Primero, lo mencionaba Conchi antes, la ablación dentro del arsenal terapéutico que tenemos para intentar mantener al paciente en ritmo sinusal es lo más eficaz que hay casi en cualquier perfil de paciente, pese a que no es la panacea, ya sabemos que tiene su porcentaje de recurrencias y etcétera, etcétera. Y segundo, el mantenimiento del ritmo sinusal, sea mediante ablación, sea mediante fármacos o sea mediante una combinación de ambos, tiene un impacto pronóstico y no solo sintomático. Entonces yo creo que eso, poco a poco, a base de distintos estudios y cada uno con su pega, ¿no? Esta población representa o aquí hay una tasa de cruzamiento entre grupos y tal, pero poco a poco distintos estudios a lo largo de la última década o más han ido pues convergiendo en esto es un pilar fundamental del control de ritmo. Javier, desde la perspectiva del clínico que deriva al paciente, ¿qué información te parece esencial incluir en el informe de derivación pues, para facilitar un poco esta decisión terapéutica al electrofisiólogo? Sin duda, el número de episodios de fibrilación auricular que está teniendo, la virulencia que tienen los síntomas del paciente y luego datos de estructura del corazón, ¿no? Como está, si tiene cardiopatía estructural asociada, valvulopatía, disfunción ventricular previa o si la ha tenido durante el episodio de la insuficiencia cardíaca, tamaño de la aurícula izquierda. Y básicamente serían, y por supuesto que el paciente va motivado para hacerse la ablación, ¿no? Y que quieres ganar algo, que básicamente pues es reducir o eliminar los nuevos episodios, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado un poco antes ya, Conchi, pero bueno, una de las grandes preguntas es en qué momento exacto indicó la ablación, ¿no? Si es primer episodio, varios episodios, cuando está evolucionando a formas persistentes. ¿Cuál sería, crees, criterio de las últimas guías, el momento ideal para indicar la ablación? Cuando estoy en la consulta y veo a un paciente que está claro que es para ablación, me gustaría hacérselo al día siguiente. Pero bueno, yo creo que realmente cuando ves a un paciente muy sintomático, la verdad es que hay que hacerle la ablación pronto porque le quitas un sufrimiento al pobre paciente, ¿no? Y además luego a lo mejor si es un paciente joven, sano, que no tiene nada más, pues
le vas a poder quitar la medicación, le vas a cambiar la vida. Otro grupo de pacientes importante también para hacer cuanto antes son los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son esos pacientes que al principio de los tiempos, cuando empezábamos a hacer la ablación, no quería nadie, ¿no? Nosotros queríamos la perita dulce, joven, sin cardiopatía, con FA paroxística, y resulta que hay estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca, el CASTEL y otros, que dicen que los pacientes que tienen una miocardiopatía y que tienen una fracción de eyección muy deprimida y que tienen un corazón dilatado y mal, que a priori no los queríamos, ahora resulta que va muy bien la ablación en esos pacientes. Por lo tanto, yo creo que aliviar los síntomas de estos pacientes y más episodios de insuficiencia cardíaca tiene un valor muy importante para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de ellos. Por lo tanto, yo creo que en estos casos es claro que hay que hacerlo cuanto antes. Sí, a este respecto, fíjate, si miramos los datos del Registro Nacional, ¿no? En 2 años, entre 2022 y 2024, 2021-2023, prácticamente se duplicó el número de ablaciones de fibrilación auricular, ¿no? Y lo que está por venir, probablemente no estamos preparados para asumir el volumen de pacientes que nos va a llegar o que deberíamos estar tratando. Y yo creo que a ese respecto, aunque hablamos de la ablación y eso, para mí desde luego es un pilar fundamental y para mí la evidencia que hay sobre resultados incluso tras un primer episodio de fibrilación auricular, resultados de la ablación, es una evidencia suficientemente interesante como para plantearlo. Creo que, lo que decía Concha, ¿cuántos pacientes de los que vemos en la consulta habitualmente les podemos ofrecer un tiempo del diagnóstico a la ablación, un tiempo desde la indicación de la ablación a la realización del procedimiento aceptable de acuerdo con lo que vemos en los papers, ¿no? Menos de 3 meses, pues probablemente hay pocos hospitales públicos en España en los que podamos ofrecer en menos de 3 meses te voy a hacer una ablación. Entonces, yo creo que es importante tener presente que la ablación es uno de los aspectos esenciales de la estrategia de control de ritmo, pero que la estrategia de control de ritmo empieza hoy en la consulta. Y entonces, yo tengo un paciente con FA persistente que lleva no sé cuánto en FA y que me viene a la consulta en FA y yo le meto en lista de espera para ablación y suerte, y ya nos veremos, pues yo creo que eso es mala praxis. Si usted es para control de ritmo, pues oye, antiarrítmicos, cardioversión, hasta que le pueda tratar, ojalá le pudiera tratar mañana, pero hay otras herramientas en las que no podemos dejar al paciente. Pues eso, tengo 6 meses de lista de espera, pues 6 meses de FA. Bueno, pues verás qué bien. Y bueno, de cara también al presente, futuro, Dani, ¿qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías? Bueno, me refiero a pues herramientas de inteligencia artificial aplicada o también las nuevas energías, ¿no? Como la electroporación, en la integración de la ablación dentro del algoritmo terapéutico. Pues mira, en cuanto a detección precoz, yo creo que la inteligencia artificial es, lo mencionábamos al principio, la cantidad de registros que nos van a llegar y la cantidad de pacientes, el tener un filtro efectivo, yo creo que es fundamental. En cuanto a la eficacia de la ablación, y ya tenemos algún estudio, ¿no? El Taylor y Jeff de los recientes es el más, probablemente el que más ha llamado la atención en cuanto al uso de inteligencia artificial para guiar las zonas que debemos tratar, las zonas adicionales a las venas pulmonares que debemos tratar en pacientes con fibrilación auricular persistente. O sea que yo creo que eso probablemente tendrá un crecimiento exponencial. Y luego, la ablación mediante campos eléctricos pulsados, mi impresión con la evidencia que tenemos hasta ahora es que debe ser y será pronto un gold estándar y que reemplazará mayoritariamente la energía térmica. Es una impresión, pero bueno, es verdad que ya tenemos pues eso, más de 250.000 de pacientes tratados con aislamiento de venas pulmonares mediante PFA. Es verdad que en cuanto a tiempo, cronológicamente es reciente, pero en cuanto a volumen, si empezamos a pensar en cuando empezamos a tratar a los pacientes punto a punto a radiofrecuencia hasta que se generó evidencia de seguridad de 250.000, 300.000 pacientes, pasaron unos cuantos años, ¿no? Aquí prácticamente han pasado 3 años, así llega. Javier, desde el punto de vista del clínico, ¿qué mensajes deberíamos transmitir a este paciente que va a iniciar esta andadura, ¿no? Por el camino de la estrategia de control de ritmo, pero sobre todo que mandamos a ablación? Como decía Dani, esto no es solo una terapia, tú le metes en el camino del control de ritmo porque crees que lo puedes conseguir con este paciente y hay que explicarle varias cosas que pueden llegar hasta el día de la ablación, como son una o varias cardioversiones,
controlarse el pulso, bien sea enseñándole a tomarse el pulso o con algún dispositivo, como le digo yo a veces, el de la tensión, que también le da la frecuencia cardíaca y le puede servir al paciente para saber si está en fibrilación auricular o no, o si hay gente más que maneje otras tecnologías, pues es que se pueden hacer hasta electros. Y de cara solo a la ablación, el mensaje es que vamos a intentar hacer un procedimiento que tiene un alto porcentaje de éxito con pocas complicaciones, que no es 100%, no hay que crearle al paciente la seguridad como en otro tipo de ablaciones que va a pasar por un procedimiento y que ya jamás va a volver a tener esto, pero que sí vamos a limitar mucho, pues en un 80% de los casos por lo menos, o le eliminamos para siempre, o yo le digo a los pacientes, o muchos años libres de eventos, y les digo yo en el futuro, pues vaya usted a saber lo que estamos haciendo dentro de unos cuantos años, ¿no? Y que tienen que tener un poco de paciencia porque, como ha dicho Daniel, pues ahora hay pocos hospitales que puedan ofrecer esto de un día para otro, ¿no? Hay que pasar por una lista de espera, sí o sí, salvo casos, no sé, clínicamente un poco desesperados, ¿no? Pero en general van a pasar por unos meses de espera. Y, Conchi, ¿qué retos destacarías tú en la integración de la ablación dentro del circuito asistencial habitual del médico de primaria, cardiólogo y el electrofisiólogo, o retos que existen hoy en día, ¿no?, en la comunicación entre estas esferas? Bueno, yo creo que cuando tú antes preguntabas a Javier qué tiene que poner en el informe, ¿no?, para cuando un paciente viene al servicio de electrofisiología, a una unidad para hacerse una ablación, yo creo que yo soy muy amante de la conversación, ¿sabes? No hay nada como que te comente el médico, el clínico, todos somos clínicos, yo también, a mí me gusta mucho la clínica, que te comente el paciente, hablarlo, o en sesiones clínicas con la primaria. Nosotros a veces tenemos sesiones clínicas con los hospitales que nos refieren los pacientes, etc. Hay que tener una buena conversación para entender bien los pacientes y para conocernos todos bien y ver lo que vamos a hacer y entender todo lo que vamos a hacer. En cuanto al reto de la ablación, yo creo que estoy con Dani en que el reto de la ablación es el volumen que va a haber, ¿no? O sea, ahora tenemos una técnica que es muy rápida, pero que aun siendo muy rápida, es imposible que podamos, ofrecérselo a mucha gente que lo merece. Es decir, ¿cuánto porcentaje de gente hay con fibrilación auricular en España? Dicen que el 1%, calcula el 1% de 45 millones somos ya. ¿Y cuántas ablaciones de fibrilación auricular hemos hecho el año pasado en España? No llega a 10.000. O sea que el volumen es tremendo. Y además, como las técnicas mejoran y son más rápidas, ¿qué pasa? Que esto es como una falsa sensación de que voy a acabar con la lista de espera, porque al final, como es tan rápido, tiene muy pocas complicaciones, rapidísimo. Dices, bueno, pues este caso que no lo metería en otras circunstancias, venga, pues esto es un procedimiento muy rápido, no tiene casi complicaciones, lo voy a meter, con lo cual tú solamente vas engordando tu propia lista de espera, con lo cual lo frustrante es no poder abarcar mucho más volumen de gente, claro. Sí. Hay otra cuestión con la que yo me estoy peleando ahora desde hace unos meses particularmente, que es que nosotros, todos los que estamos aquí hoy, ¿no?, trabajamos en hospitales terciarios con un volumen de ablación de fibrilación auricular al año, pues que será variable, pero que estará, pues eso, entre las 300 y pico, las 500 o más ablaciones de fibrilación auricular al año. Y antes hablábamos, ¿no?, de el seguimiento habitual de un paciente que ha recibido una ablación de fibrilación auricular, después en consulta, pues oye, que menos, ¿no?, un par de visitas al año, 1 año, 2 años, 3 años idealmente, sobre todo si quieres hacer, oye, pues un seguimiento, un protocolo de investigación, algo que esté un poco mejor visto el paciente, ¿no? Entonces, nada más que te estás generando 1.000 y pico visitas de seguimiento en consulta. O sea que ya no es solo la sala, es qué leches hacemos con, pues este paciente lo quiero seguir con Holter 2 veces o 3 veces el primer año y 2 veces los 2 años sucesivos. Un seguimiento de 3 años, que no es una locura. Bueno, pues hoy que le has hecho la ablación a este paciente, por 500 pacientes, pues te has generado, pues eso, 1.500 ablaciones, 1.500 consultas solo para empezar a hablar el primer año. Y suma y suma y suma. Entonces, eso es inabarcable. Es inabarcable para mantener además una accesibilidad del paciente que tiene que ver al ritmólogo por primera vez en un plazo razonable.
Entonces, pues oye, necesito más huecos de primeros y menos huecos de sucesivos. O sea, yo creo que ese seguimiento, no te digo ya que tenga que ser compartido con el cardiólogo clínico o en el ambulatorio, creo que tiene que ser principalmente en primaria. Lo cual, seguro que si algún médico de primaria nos está escuchando, dice, por supuesto, facilísimo, tengo huecos libres, ¿no? Entonces, yo creo que hay herramientas, lo comentábamos al principio, hay herramientas wearables, hay herramientas de holter insertable, y ya hay estudios de coste, efectividad e impacto económico. Es decir, oye, ponle un holter insertable, te ahorras consultas, te ahorras seguimientos. Hay pacientes a los que no vas a volver a ver porque no lo necesitan. Les envías un informe automático al cabo de un año, 0 alertas, valor predictivo negativo altísimo. No ves al paciente. Hay iniciativas de ese sentido que yo creo que tenemos que poner en marcha ya, porque si no, es que de aquí a 5 años solo hacemos consulta. O sea, no hacemos otra cosa. Pero la consulta será interesante también porque alguien le tiene que quitar la anticoagulación al paciente. Sí, sí. Os iba a preguntar un poco a todos que cómo vislumbrabais el futuro de la ablación de fibrilación auricular con las nuevas tecnologías y bueno, pues si creíais que iba a llegar en algún punto el momento de ofrecer ablación para todos, pero un poco que ya me habéis contestado, ¿no? Y me habéis pintado este panorama un poco sombrío de sobrecarga asistencial y bueno, como decía Conchi, ¿no? Que las herramientas mejoran, aumenta nuestra oferta, pero también aumenta la demanda precisamente por esa mayor seguridad y esa rapidez que podemos llegar a ofrecer, ¿no? Con estas nuevas técnicas. Creo que lo de la ablación para todos son palabras mayores y aquí me parece fundamental el aspecto clínico, ¿no? De que alguien tiene que decidir también a quién no hay que hacer una ablación de fibrilación auricular y esto es muy importante. Sí, yo creo que nos queda a los clínicos precisamente ser los que repartimos juego, ¿no? Hay la fibrilación auricular con el mismo nombre, hay de enfermedad, hay pacientes que no se parecen en nada, no tienen nada que ver, pues una persona muy pasada por cardiopatías estructurales, la que sea, el joven que tiene su primer episodio, dentro de pues el paciente que sí que tiene patología estructural, pero que cada vez que entra en FA se pone muy malo, que decir, hay un espectro tan amplio que sabiendo que no podemos abarcar a todo el mundo y también sabiendo que es una arritmia que no es letal, es decir, que no dices, joder, es que estoy dejando a alguien sin una ablación, pues hay que repartir el juego a los pacientes que pensemos que estamos mejorando más, para tanto calidad de vida, impacto pronóstico y por otro lado con los recursos que tenemos, ¿no? Y por supuesto pues nos queda a ese médico que tipo de cardiólogo, ¿no? Que conoce al paciente y que está viendo el impacto que tiene en él. Y luego, pues lo que sabemos de la literatura de impacto. Y nos queda saber otra cosa, que te está por decir, que es todas estas fibrilaciones auriculares subclínicas que nos van a traer los pacientes con su reloj y demás, ¿eso qué impacto tiene en la clínica? Porque, claro, hasta ahora tú veías un electro, una FA y sabíamos, pues según el CHAS-VA o VASC, qué riesgo embólico tenía, tal. Pero ahora no tenemos ni idea, que si un paciente ha tenido 3, 4, 5 minutos, tenemos alguna evidencia ahora, pero no, realmente no tenemos tanta seguridad en que le estamos preveniendo muchas cosas. O sea, bueno, que tenemos realmente es un futuro en una arritmia que hasta ahora tampoco le hacíamos mucho caso, hasta hace poco, porque era de pacientes mayores o de muy valvulares o tal, y ahora resulta que es una arritmia que se va a llevar mucha parte de los recursos, ¿no? Totalmente cierto. Bueno, pues con ese último comentario de Javier llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Conchi, Daniel y Javier, por compartir vuestras experiencias con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Johnson & Johnson MedTech. Después de escuchar a nuestros 3 invitados de hoy, analizar juntos el papel clave del médico clínico en la fibrilación auricular y la ablación según las guías europeas de 2024, Cristina, ¿puedes dejarnos una conclusión final? Bueno, yo creo que lo que habría que destacar sería pues el centrarnos, ¿no? en ese diagnóstico precoz para el cual tenemos ahora tecnologías que están ampliamente distribuidas, que tiene la gente en sus relojes, en sus teléfonos móviles para intentar detectar cuanto antes esa fibrilación auricular clínica, más dudas de qué hacer con esa fibrilación auricular subclínica y bueno, el papel preponderante que tiene la ablación en el manejo de los pacientes, en la estrategia de control de ritmo y el intentar derivar lo más precozmente posible a
los pacientes a la sala de electrofisiología e intentar ofrecerles pues, lo que ahora mismo sería el tratamiento de elección, ¿no? Eso sí, pues atendiendo muy bien a la comorbilidad, ¿no? Como inciden mucho las guías en el ABC, ¿no? Atendiendo a la comorbilidad pre, porque manejarla nos va a ayudar a mantener adecuadamente el ritmo después de una estrategia de ablación, y luego pues el seguimiento posterior que debemos darle, con esa importancia también importante de la anticoagulación y el qué hacer después de la ablación. Bueno, pues así termina este episodio. Muchas gracias por tu moderación, Cristina, y a nuestros invitados por sus aportaciones. A los oyentes, gracias por escuchar Cardio Podcast en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y recordad que en secardiología.es tenéis disponible la bibliografía recomendada de cada episodio. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.